Una de las historias más apasionantes de la Biblia es la de Nabucodonosor. Está llena de cambios inesperados, vanidad y giros inesperados. Uno de los reyes más poderosos de la historia fue responsable de la construcción de los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y de la extensión de las fronteras del imperio babilónico. Sin embargo, ¿por qué decretó Dios que se convirtiera en un animal durante 7 años? La mayoría de la gente conoce a Nabucodonosor por sus asombrosos logros como rey. Su dominio estaba entre los más fuertes y significativos del globo en su apogeo. Los enemigos lo respetaban por su fuerte administración de Siria, Palestina y Mesopotamia. Junto con su padre, Nabopolassar, fue un notable conquistador que cambió el curso de la historia en aquella época. Nabucodonosor requería un ejemplo de humildad ante Dios, a pesar de su aparente poderío a ojos humanos. Según la Biblia, Dios le dio permiso para expandir su reino y realizar hazañas asombrosas. Pero debido a su ego inflado, Nabucodonosor empezó a pensar que su fuerza y habilidad eran los únicos factores que contribuían a su éxito. Su arrogancia indebida acabó llevándole a su fin. La historia de Nabucodonosor empieza a adquirir una dimensión espiritual más profunda en el libro de Daniel. Daniel, un judío que fue enviado a Babilonia después de la conquista de Jerusalén, ascendió a la prominencia en el reino como resultado del don de Dios de la interpretación de los sueños. El primer sueño importante que Daniel interpretó para Nabucodonosor fue un enorme monumento hecho de muchos materiales que representaban los diversos países del mundo. Nabucodonosor comenzó a ver que la deidad de Daniel era diferente de los otros dioses después de leer esto. Esta sensación, sin embargo, fue fugaz. Unos años más tarde, el rey tuvo otro sueño, que nadie en la corte pudo interpretar. Vio un enorme árbol en el corazón del planeta, tan alto que sus ramas daban la vuelta al mundo y su copa tocaba el cielo. Todos los animales y pájaros podían obtener alimento y cobijo del árbol encantado. Pero un protector celestial llamado ángel descendió del cielo y dio la orden de talar el árbol, esparcir sus frutos y hojas y ahuyentar a los pájaros y animales. Pero hasta la conclusión de los 7 tiempos, el tronco y las raíces del árbol estarían atados con hierro y bronce. Nabucodonosor se sintió sumamente turbado por el sueño, pero fue incapaz de comprenderlo. Llamó a todos los expertos de Babilonia para que lo interpretaran, pero ninguno pudo proporcionar una defensa convincente. Por fin Daniel fue llamado y una vez más interpretó correctamente el sueño para indicar el sombrío destino que le esperaba al poderoso rey. Daniel aclaró que el árbol del sueño representaba a Nabucodonosor y su enorme dominio. Al igual que el monarca, el árbol era enorme, robusto y alimentaba a un gran número de personas. Sin embargo, Dios decidió talar el árbol debido a su engreimiento y altivez. Durante 7 años, hasta que comprendiera que el Altísimo gobierna sobre los países humanos y da autoridad a quien le place, Nabucodonosor sería despojado de su trono, obligado a habitar entre animales, alimentarse como un buey y perder la razón. Consciente de la gravedad del mensaje, Daniel suplicó a Nabucodonosor que se tragara su arrogancia y defendiera la justicia, sobre todo prestando ayuda a los oprimidos. Daniel pensó que Dios podría retrasar o incluso anular el castigo si el rey se comportaba de otra manera. Pero después de recibir una clara advertencia, Nabucodonosor no mostró arrepentimiento alguno. Después de un año, Nabucodonosor no cambió, sino que persistió en su búsqueda de la independencia. Estaba satisfecho con sus logros mientras paseaba por el palacio y contemplaba las vistas de su magnífica ciudad, Babilonia. ¿No es esta la gran Babilonia que he edificado como mi casa real, para honor de mi realeza, con mi gran poder? Dijo. Daniel 4:30. La profecía se cumplió en aquel mismo momento. Una voz celestial declaró que Nabucodonosor había perdido el reino mientras aún estaba hablando. Fue apartado de la vida humana de inmediato y obligado a vivir como una bestia salvaje. Según la Biblia, tenía uñas que parecían garras de ave y pelo que le brotaba como plumas de águila. Subsistía a base de hierba y la locura se apoderaba de sus pensamientos. Durante 7 años soportó esta condición de vergüenza. El castigo de Nabucodonosor no se limitó a una sola decisión.
Sirvió como un potente recordatorio para todos aquellos en posiciones de autoridad y prosperidad. La arrogancia humana no puede suplantar la soberanía celestial. Es Dios quien establece a los monarcas y los derriba. Nada que una persona pueda hacer puede igualar al Creador. Podemos aprender mucho de esta parte de la historia de Nabucodonosor sobre la importancia de la humildad y el orgullo. Incluso los reyes más fuertes del mundo, que parecen imbatibles e inaccesibles, están sujetos a la voluntad de Dios. Nabucodonosor fue reducido a un nivel inferior al humano, mientras gobernaba sobre enormes áreas y personas. Fue transformado en una bestia y abandonado a vivir en el campo, sin amigos, sin casa y sin dignidad. ¿Qué podemos aprender de la caída de Nabucodonosor? En primer lugar, debemos reconocer que, si no reconocemos que todo lo que poseemos es un don de Dios, la gloria y la prosperidad pueden degenerar rápidamente en orgullo. En segundo lugar, por compasión, Dios nos da oportunidades de apartarnos de nuestros pecados y advertencias todo el tiempo. La interpretación que Daniel hizo del sueño de Nabucodonosor ofreció oportunidades al rey para recapacitar, pero éste las rechazó. En tercer lugar, esta historia muestra que Dios siempre quiere que la gente se salve, incluso ante castigos extremos. Dios intentó consolar el corazón de Nabucodonosor, incluso en su estado de locura. En realidad, el castigo de Nabucodonosor, que a primera vista parecía severo, fue una acción bondadosa que lo llevó al arrepentimiento y al reconocimiento del gobierno divino. Después de que Nabucodonosor había estado viviendo como un animal salvaje durante 7 años, experimentó un acontecimiento maravilloso. Después de ese tiempo, su conciencia comenzó a aclararse y se dio cuenta de lo que Daniel siempre había estado tratando de decirle todo el tiempo. Dios es el verdadero dueño de todos los reinos de la tierra, y Él es quien otorga la autoridad y el poder. Según la Biblia, Nabucodonosor recobró la cordura y levantó los ojos al cielo al concluir estas 7 estaciones. Levantar los ojos al cielo fue algo más que un gesto físico. Fue un acto de humildad, un reconocimiento de su pequeñez a los ojos del Todopoderoso. Al hacerlo, llegó a comprender que toda su fama y su fuerza eran dones de Dios, en lugar de proceder únicamente de sus habilidades o triunfos. Por fin, el Dios que tanto había despreciado se convirtió en lo más importante de su existencia. Después de recobrar la cordura, Nabucodonosor no solo volvió a ocupar el trono, sino que se elevó a cumbres de gloria aún más altas. Ahora Nabucodonosor alabó y glorificó y alabó al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y es capaz de humillar a los que andan con soberbia. La declaración profética que hace en el libro de Daniel recoge este momento con sus propias palabras. Daniel 4:37. La transformación que se produjo en el corazón del monarca se resume en este versículo. Anteriormente, Nabucodonosor se atribuía todo el mérito de sus conquistas y se veía a sí mismo como el monarca supremo de la tierra. Después de años de sufrimiento y contemplación, ahora se da cuenta de que Dios es el verdadero rey y que todos sus logros eran solo una expresión del propósito de Dios. Sin embargo, ¿qué lecciones podemos extraer de la restauración de Nabucodonosor? En primer lugar, vemos la paciencia y la bondad de Dios en acción. Nabucodonosor vivió una vida engreída, y sin embargo Dios lo libró del fin. Más bien, Dios le permitió experimentar un tiempo de humillación para que adquiriera una lección importante. Dios le dio mucho más respeto y poder al concluir este tiempo, además de devolverle todo lo que había perdido. Esto nos demuestra que siempre hay lugar para la expiación y la restauración, independientemente del alejamiento de uno de Dios. La historia de Nabucodonosor sirve como un poderoso ejemplo de lo que la humildad y el remordimiento genuinos pueden lograr. El reino de Dios fue restaurado y él obtuvo una mayor comprensión de la vida y el propósito divinos al reconocer su dominio. El hecho de que esta historia nos advierta a todos sobre los peligros del orgullo es otro rasgo pertinente. El orgullo puede hacernos olvidar las realidades más importantes de la vida. Nos convence de que somos autosuficientes, de que podemos controlar nuestro propio curso en la vida y de que no necesitamos la ayuda de nadie, y menos de Dios. Pero la historia de Nabucodonosor demuestra que se trata de un peligroso error. No importa lo fuertes o prósperos que seamos, siempre dependeremos de Dios para todas nuestras decisiones.
El orgullo se considera uno de los defectos humanos más importantes en muchas culturas y sistemas religiosos. La Biblia hace muchas referencias a la idea de que el orgullo precede a la caída. Proverbios 16-18. Esta lección se aplica tanto ahora como cuando vivía Nabucodonosor. Nuestra cultura a menudo eleva los logros individuales, la autosuficiencia y la autoridad. Siempre se nos empuja a buscar nuestra propia gloria, a sobresalir en todo, a amasar fortuna y poder. Pero esta historia nos recuerda que, sin Dios, nada de esto importa y que todo puede desaparecer en un instante. Hay un mensaje esperanzador en la recuperación de Nabucodonosor que vale la pena considerar. Cuando las personas altivas confiesan sus pecados y reconocen su necesidad de Dios, Dios no solo las humilla, sino que también las enaltece. Dios concedió a Nabucodonosor mayor poder que antes, además de restaurar su trono, demostrando que un reconocimiento sincero de la soberanía de Dios da como resultado una vida más rica y afortunada. El análisis del viaje de Nabucodonosor revela hasta qué punto valora Dios la transformación personal, desde su ascensión de gobernante fuerte y arrogante hasta su humillación y eventual restauración. El propósito de Dios va más allá de castigar a los pecadores. El objetivo último es la restauración mediante una auténtica conversión, arrepentimiento y desarrollo interior. Todos somos capaces de poner esto en práctica en nuestra vida cotidiana. Nabucodonosor tuvo que realizar una de las excursiones reales más peculiares al final de su vida. Había conocido el pináculo de la autoridad y las profundidades de la humillación. Además de ser uno de los líderes mundiales más conocidos, también tuvo una vida muy modesta, hasta el punto de comer hierba como una bestia. Después de hacer toda esta investigación, llegó a la sencilla pero profunda conclusión de que Dios es soberano y que la arrogancia humana nunca triunfará contra el poder celestial. Esta historia, que parece referirse a un gobernante lejano en un pasado remoto, en realidad nos enseña verdades muy importantes. Cada vez que dejamos que el orgullo nos aleje de Dios, cuando perdemos de vista quiénes somos y de dónde proceden nuestros beneficios, seguimos los pasos de Nabucodonosor. Pero al igual que Nabucodonosor, nosotros también tenemos la oportunidad de apartarnos de nuestros pecados y mirar al cielo, viendo el tamaño y el poder de Dios en nuestras vidas. Aunque el concepto de soberanía divina pueda parecer lejano o abstracto a muchos, la historia de Nabucodonosor le da un sentido muy real. Destaca cómo Dios interviene en los acontecimientos humanos y cómo quiere que todos reconozcan su autoridad, incluso los más fuertes. Nos desafía a humillarnos ante Dios y reconocer su majestad en nuestra vida, independientemente de nuestro estatus o poder. Si un rey como Nabucodonosor pudo hacerlo, el impacto de este cambio espiritual en el reino de Nabucodonosor y las lecciones que esta historia nos enseña sobre el carácter de Dios y su deseo de restaurar nuestra dependencia de Él serán discutidos en la siguiente y última sección. Después de su estilo de vida animal de 7 años, Nabucodonosor sufrió una de las historias de sanidad más asombrosas que se ven en la Biblia. Fue fortalecido y devuelto a su trono con más conocimiento que antes, cuando finalmente se dio cuenta de que solo Dios es digno de todo honor y autoridad. Esta transformación espiritual no solo afectó a su vida personal, sino también a todo su reino y a la forma en que llegó a dominarlo. La experiencia de Nabucodonosor podría considerarse una lección para todos los líderes y países, no solo para él mismo. La historia de su vida, que se relata en el libro de Daniel, se convierte en una declaración pública sobre cómo Dios trata el orgullo de las personas y cómo puede salvar a quienes se apartan de sus pecados. Esta historia es notable porque describe cómo Nabucodonosor, un rey extranjero que no pertenecía al pueblo elegido de Israel, pudo encontrarse directa e íntimamente con la misericordia y el poder celestiales. Dios tenía la opción de simplemente quitar a Nabucodonosor del trono y darle el puesto a otra persona, pero en lugar de eso decidió degradar temporalmente al rey para impartirle una lección más profunda. Este incidente sirve como recordatorio de que Dios es soberano sobre todos los pueblos y pone su poder en la vida de todas las personas, independientemente de su origen o posición social. Lo que Dios busca es la aceptación de su soberanía y la sumisión a Él.
Es posible imaginar cómo los consejeros y el pueblo de Nabucodonosor podrían haber respondido a su regreso a casa cuando examinamos el impacto de este cambio en su imperio. El rey regresa al trono después de un tiempo de locura y reclusión, alabando la grandeza de Dios y enfatizando su poder absoluto. Esto habría provocado un profundo cambio en la forma de administrar su gobierno. El mismo rey que antes se enorgullecía de sus conquistas se dio cuenta de que sus logros y su autoridad eran resultado de Dios, no de sus propias habilidades. Lo más probable es que este cambio de perspectiva afectara a sus decisiones e interacciones con otros líderes y personas. El conocimiento de que Dios es la máxima autoridad sustituyó al egocentrismo que había gobernado su existencia hasta entonces. Este es el tipo de transformación que puede afectar a todo un país y a un individuo de forma duradera. La historia de Nabucodonosor también revela la infinita paciencia de Dios. Dios dio tiempo al rey para que expiara su orgullo, en lugar de apartarlo del poder de inmediato. Esta paciencia nos recuerda la obra de Dios en nuestra vida. A menudo nos deja sufrir las consecuencias de nuestros actos para que obtengamos importantes lecciones de vida, siempre con el objetivo de sanarnos y reconciliarnos con Él. También hay una profunda lección sobre la salvación. A Nabucodonosor se le dio la oportunidad de reconciliarse con Dios, incluso después de años de arrogancia y separación. Esto nos dice que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos, sin importar cuán lejos nos desviemos, siempre y cuando estemos dispuestos a reconocer nuestras faltas y humillarnos ante Él. La transformación de Nabucodonosor nos recuerda que siempre hay esperanza de salvación mientras haya vida. Esta prueba también plantea interrogantes sobre el valor de dar testimonio. Al contar su historia a todos los pueblos y países, Nabucodonosor se convirtió en un potente símbolo de la majestad de Dios. No sintió vergüenza de reconocer sus propias insuficiencias y de compartir lo que Dios había logrado a través de él. El propósito de este testimonio público era glorificar a Dios y mostrar a todos que incluso los líderes más poderosos están sujetos a la autoridad divina. A lo largo de nuestra vida, hemos sentido la tentación de restar importancia a las bendiciones de Dios o de ocultar nuestras transgresiones. Pero al igual que Nabucodonosor, nosotros también tenemos el deber de compartir nuestras experiencias y glorificar a Dios en el proceso. Al agradecer abiertamente a Dios todo lo que ha hecho por nosotros, animamos a los demás a hacer lo mismo y les mostramos lo agradecidos que estamos. Daniel también desempeña un papel importante en esta historia. Aunque Nabucodonosor es el personaje principal de la historia, es crucial tener en cuenta que Daniel era el obediente mensajero de Dios. A pesar de saber que decirle la verdad al monarca podía poner en peligro su vida, lo hizo con valentía. Su devoción al interpretar el sueño y ofrecer consejo al rey pone de relieve lo crucial que es estar siempre dispuesto a decir la verdad, pase lo que pase. Daniel no estaba seguro de que Nabucodonosor aceptara su consejo y se apartara de sus malas acciones. Sin embargo, cumplió con su responsabilidad y dio a Dios el resultado. Esto nos demuestra que, aunque no estemos seguros del resultado, debemos responder a la llamada de Dios en nuestras vidas. Aunque no siempre veamos las recompensas de inmediato, a menudo se nos insta a sembrar. Consideremos la transformación de Nabucodonosor y su posterior curación como la realización del propósito de Dios. Dios planeó transformar el corazón del monarca y utilizarlo para sus propósitos, no solo para humillarlo. Lo que Dios hace en nuestros corazones, no solo en nuestras circunstancias externas, es lo que es realmente precioso para Él. El hecho de que el corazón de Nabucodonosor cambiara y reconociera el poder divino es lo que más importa. Su regreso al reino es solo un privilegio. Nabucodonosor sirve como recordatorio de que, aunque la arrogancia puede traer la destrucción, la humildad ante Dios fomenta la curación. Esta historia es una advertencia aleccionadora de que, en ausencia de Dios, todo lo que hemos construido puede ser destruido en un abrir y cerrar de ojos en una sociedad que a menudo valora los logros humanos y la independencia. Sin embargo, la verdadera paz y la seguridad llegan cuando reconocemos su soberanía y ponemos nuestra confianza en Él. Aún hoy, las últimas palabras de Nabucodonosor nos sirven de advertencia sobre la peligrosa naturaleza del orgullo y la capacidad de ser elevados y conducidos a una vida de verdadera grandeza
mediante la humildad y la apreciación de la majestad de Dios. Como el rey de Babilonia, todos tenemos la oportunidad de renunciar a nuestro egoísmo y confiar en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Espero que, después de leer esta historia, reflexionemos sobre nuestro propio camino espiritual. ¿Nos hemos comportado como Nabucodonosor, poniendo nuestra fe en nuestro propio poder e ignorando la voluntad de Dios? ¿O estamos dispuestos a someternos a la autoridad de Dios, reconocer nuestra propia debilidad y dejar que nos guíe en cada fase de la vida? Recuerda que Dios es comprensivo y paciente, y que, como con Nabucodonosor, anhela nuestra restauración. Que aprendamos la lección de este cuento y apliquemos su moraleja a nuestra vida cotidiana, tratando siempre de glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Por favor, si este contenido te ha resultado útil, dale a me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Trabajando juntos podremos aumentar nuestra comprensión de los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Sabiduría de Dios y hasta la próxima grabación. Mis mejores deseos para ustedes.